políticos. Vamos a conversar con un especialista en temas jurídicos, el señor Alejandro Rospigliosi, que ha sido jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Congreso de la República y que nos podrá decir qué nos espera en la sesión de hoy a las 10 de la mañana. Señor Rospigliosi, buenos días. ¿Aló? ¿Nos escucha? ¿Aló? Sí, buenas. Soy Carlos Magno Salcedo, también creo, estamos... Sí. ¿Lo escuchamos? ¿Aló? Buenos días. Sí, señor Rospigliosi. Sí, Mávila, buenos días. Fernando, buenos días. Buenos días. Fernando le preguntaba, ¿qué podemos esperar del Congreso el día de hoy? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, el 10 de febrero de este mes culmina la legislatura. Sí. Nos quedan pocos días para que se pongan de acuerdo. La votación podría ser hoy, Fernando, o en el transcurso de mañana o pasado. Lo importante es que se llegue a un consenso. Al día de hoy no hay ningún texto, y lo que tenemos al día de hoy es que el Poder Ejecutivo y Legislativo se irían en julio de 2026, a lo que es insostenible para la convulsión social que estamos viviendo. Pero además tenemos un pequeño obstáculo, que es el artículo 78 del reglamento del Congreso, que establece que si la proposición de un proyecto de ley es rechazada, el presidente del Congreso lo manda al archivo y no puede debatirse una proposición idéntica o similar hasta el siguiente periodo anual de sesiones. El periodo anual empezó en julio de 2022 y culmina en julio de 2023. Entonces, ese es un obstáculo. La única opción es levantar esa prohibición si es que tenemos 66 votos y los voceros lo hacen así. Entonces, es el último chance u oportunidad que tienen de debatir y ponerse de acuerdo. La versión primigenia del debate en minoría puede ser cambiada. La versión primigenia del debate en minoría, a mí no me agrada esta versión primigenia porque habla de consultar a un referéndum si la ciudadanía desea o no una asamblea constituyente. Usted se está refiriendo a lo que ha propuesto Jaime Quito de Perú Libre, ¿no es cierto? Así es. Ese es el dictamen que está hoy en la agenda. ¿En qué sentido se puede cambiar? Ya sabe, ese tema se va a discutir hoy, ese dictamen se va a discutir hoy, pero ¿en qué sentido se puede cambiar cuando los de Perú Libre insisten como núcleo principal de su visión el que haya una asamblea constituyente en nuestro país? Se puede cambiar si es que tienen un poco más de sensatez. ¿Por cuál es el riesgo? La Constitución, como toda obra política, como toda obra humana, es un texto inacabado y puede mejorarse y perfeccionarse. Claro que sí. Y creo que el próximo Congreso que se elija, que tiene facultades de poder constituido y constituyente, podrá debatir y cambiar la Constitución de manera parcial, total, como lo consideren a bien los futuros congresistas que sean elegidos. No es necesario crear un cuerpo paralelo con parlamentarios de manera paralela, con remuneraciones y gastos, que debatan un borrón y cuenta nueva en estructura del Estado, que es una nueva Doctor Rospigliosi, permítame la interrupción. Tenemos información de que ya oficialmente ha ingresado el proyecto de ley del Ejecutivo al Congreso de la República. Anoche había sido presentado ya en mesa de partes, pero ya a las 7:55 ha sido ya recibido y el Congreso ha sido notificado oficialmente de este proyecto de adelanto de elecciones que tendría como fecha para la primera vuelta el domingo 8 de octubre. Está con nosotros a esta hora también el doctor Carlos Magno Salcedo, profesor de Derecho Constitucional. Quería preguntarles a ambos, pero dándole primero la palabra al doctor Carlos Magno Salcedo. ¿Es posible que el proyecto, este dictamen en minoría del congresista Quito, pueda votar de manera separada? Primero, el adelanto de elecciones y en segundo lugar, el punto de la Asamblea Constituyente. ¿Es posible desglosar ese dictamen? Doctor Carlos Magno. Sí, buen día. Si hay acuerdo político, sí, sin duda, porque no nos olvidemos que el Congreso es fundamentalmente un órgano que es político y generalmente en los cuartos intermedios hay un espacio de negociación. Y eventualmente, en realidad, yo creo que lo ideal ahí sería que quienes han presentado esta cuestión de la Asamblea Constituyente desistan en su propósito, porque además hay una cuestión constitucional de por medio.
en el régimen constitucional peruano, según el artículo 206, solamente siempre la reforma constitucional pasa necesariamente por el Congreso en primera instancia, sea en dos legislaturas o sea en una primera instancia y un referéndum. No existe ninguna posibilidad de consultar por una asamblea constituyente porque en el Perú la Constitución no lo permite. O sea, es un pedido abiertamente inconstitucional. Para poder proceder a una asamblea constituyente, primero habría que reformar el artículo 206 en dos legislaturas o en una legislatura y en un referéndum para recién allí, en un momento muy posterior, pensar en esa posibilidad. Pero ahorita es una cuestión abiertamente contra la Constitución. Entonces, para ambos, una pregunta importante entonces para ambos. Supongamos que el proyecto Quito, del congresista Jaime Quito, va tal y como está y consigue más de 66 votos. Pongámonos en ese escenario, con Asamblea Constituyente incluida. ¿Esto podría acabar en el Tribunal Constitucional? ¿Se podría presentar una acción de inconstitucionalidad sobre esto aprobado en el Parlamento? Yo creo que sí. Si bien es cierto, no hay una jurisprudencia en el Perú sobre demandas y medidas cautelares de proyectos de ley en trámite, pero sí hemos tenido en España hace poco, cuando el Poder Ejecutivo y su bancada han querido reformar la ley del Tribunal Constitucional Español, y es el Senado, y es el Tribunal Constitucional que dio una medida cautelar cortando ese debate. Yo creo que sí. No hay antecedentes en el Perú, pero sería algo interesante. Como bien dice Carlomagno, sería inconstitucional eso. Ahora, ¿pero cómo le pretenden sacar la vuelta a eso? No vamos a proponer que se cree una asamblea constituyente, vamos a preguntar simplemente si los ciudadanos desearían. Pero esa pregunta es muy peligrosa, Fernando Mávila, porque no es una encuestadora un referéndum. O sea, si la respuesta fuera afirmativa, que eso va a presionar y obligar a que vayamos en ese camino. Cuidado, no se puede... Aya de la Torre decía, el pueblo es el soberano, pero hay que educar al soberano. No se puede lanzar alegremente preguntas por doquier. Me refería si se aprueba en el Congreso el día de hoy, porque eso se le podría explicar, no sé qué opina el doctor Carlomagno Salcedo, pero se le podría explicar a la bancada de izquierda y decirle, mira, si hoy tu dictamen en minoría gana, puede ocurrir esto, puede ocurrir que el TC anule el resultado de esa votación. ¿Cuál es su lectura, doctor Carlomagno Salcedo? Sí, yo coincido en lo siguiente. Hay normas que pueden estar en la Constitución que son inconstitucionales, ojo, y eso ya también el Tribunal Constitucional en algún momento lo ha dicho. Y ocurre algo adicional a lo que ha dicho mi colega. Aquí hay un asunto, Alejandro, aquí hay un asunto muy concreto. En el Perú tampoco se permite el plebiscito. Ojo, el referéndum está permitido, pero consultar a la ciudadanía respecto a una política que no pasa por una ley no está permitido, como sí existe en otros países. En el Perú no hay plebiscito, no se puede hacer ese tipo de consultas. Habría que también incluir el plebiscito antes. Por eso es que esa propuesta que viene de las bancadas de izquierda no tiene un sustento constitucional, y el argumento de que responde al pedido de cierta gente, pues esos pedidos tienen que canalizarse de acuerdo a la Constitución, si no dejamos de ser un Estado de Derecho. De Ese acuerdo. es el problema. Hemos visto con ustedes dos hasta ahora las dificultades múltiples que hay para salir del embrollo en el que nos hallamos. Ahora quisiera que nos digan si conciben alguna luz al final del túnel, porque el país necesita respuestas, soluciones, y necesitamos todo gesto que pueda ayudarnos a salir de la convulsión social que está produciendo muertes y pobreza. Por eso quiero saber si ustedes se entreven en el mejor de los escenarios de alguna manera para que el Congreso pueda ser útil a la paz social en el Perú hoy. Yo creo que sí. Luz, una palabra tan importante. En toda comunidad política siempre va a haber estratos de opinión y discrepancias, pero estamos al borde del abismo. Yo creo que cuando se afecta a la raíz de la propia convivencia democrática, Fernando Mávila, es necesario la coincidencia de todos y el consenso de la amplia mayoría. Buscar un texto de consenso. Porque el cimiento de una sociedad perfectamente moderna es el consenso. ¿Cómo podría ser ese consenso? ¿Cómo compatibilizar dos posturas que parecen enfrentadas con intensidad, por decirlo menos? Empezar, como dijo Mávila, desagregando los párrafos del texto a aprobar. Primero que se debata adelanto de elecciones. Octubre de 2023 podría ser un texto de consenso.
y una vez que se vote esa parte, llegue a los 66 votos como mínimo, el siguiente sería si se va a preguntar o no la consulta de un referéndum. Estoy seguro que no prosperaría, no tendría la votación esa pregunta, pero si se desglosa el texto sería una manera de destrabar este problema en el que nos hemos metido. Doctor Carlos Magno, ¿usted ve alguna forma de llegar a la luz al final del túnel? Sí, a mí me parece que el dictamen en minoría en realidad tiene un vicio ya de fondo, porque lo fundamental de ese dictamen pues es el pedido de esta consulta a la Asamblea Constituyente. Quizás lo que podría hacerse es que se lleve a votación y que vaya al archivo en todo caso. Y respecto del proyecto del Ejecutivo, como bien ha dicho Alejandro, existe la cuestión del artículo 78, pero eso se puede levantar con la propia votación del Congreso para que este proyecto del Ejecutivo, que en lo personal a mí en líneas generales me gusta más, y me gusta más por varias consideraciones. Permítame, si son varias, por favor, démonos tiempo y para eso vayamos a una pausa primero y comenzamos con usted explicándonos esas consideraciones que hagan posible finalmente un acuerdo en el Congreso hoy. Vamos a una pausa amable y retomamos ampliación de noticias. Sí, venimos hablando con dos especialistas, el abogado Alejandro Rospigliosi y también con el doctor Carlomagno Salcedo. Esto con relación a los caminos que puedan conducir a una salida debido al entrampamiento del Congreso. Y Fernando le hacía una pregunta que iba a desglosar en su respuesta y por eso interrumpimos la misma al doctor Carlomagno Salcedo. Así que lo escuchamos, doctor. Adelante. Sí, yo en realidad preferiría que el debate se haga sobre la base del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Técnicamente me parece más completo. En primer lugar, políticamente, vuelve a poner los términos en las fechas para que las elecciones sean en octubre y el cambio de mando a fines de año, que responde más a la demanda ciudadana. En segundo lugar, porque establece por lo menos un par de disposiciones que van a permitir a los órganos electorales hacer adecuación a los plazos y también al propio Congreso y al Ejecutivo aprobar algunas reglas electorales mínimas que esclarezcan, por ejemplo, las cuestiones de las postulaciones, la inscripción de los partidos, qué hay que hacer con las primarias, si son cerradas, o sea, algunas reglas que se necesitan para que quede claro cómo sería esta competencia. ¿Qué es lo que a mí no me gusta del proyecto? Y yo creo que ahí se podría recoger lo del proyecto que se discutió ayer, es que está planteando que las nuevas autoridades durarían hasta el 2028, es decir, casi un periodo entero nuevo. Y yo creo que las nuevas elecciones deberían ser más complementarias en la lógica de completar el periodo 2021 y 2026 y que las nuevas autoridades, el Congreso en particular, se aboque a hacer las grandes reformas políticas que ahora no se pueden hacer, como la bicameralidad, la reelección. ¿Por qué, si esa es la tarea, darle solamente 2 años? ¿Por qué convocar elecciones complementarias y no un periodo quinquenal completo? ¿Por qué? Porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos con las actuales reglas es que las autoridades que han sido elegidas con estas reglas tienen una calidad, digamos, que es la que vemos en el Congreso y la que hemos visto en el Ejecutivo. Y no se han podido hacer las grandes reformas, digamos, más sustanciales que mejoren la calidad de esta representación. Entonces, en realidad vamos a ir casi con las mismas reglas, salvo algunos temas en cuanto a plazos, etcétera. Entonces, por eso creo que yo sería más deseable que más bien entremos a un periodo de unos 3 años, 2 años y medio para hacer todas esas reformas que ahora no se han podido hacer, bicameralidad, etcétera, y muchas otras más. ¿Qué es lo que no me gusta en todo caso del proyecto del Ejecutivo? Ya no es un tema de su contenido, sino es que yo creo que la presidenta Dina Boluarte tendría que acompañar su pedido de que si el Congreso ya no aprueba esto, que creo que es la última opción eventualmente, ella tiene que decir, bueno, señores, he hecho todo el esfuerzo para que nos vayamos todos juntos, ustedes no nos están dando una respuesta, no me queda más remedio que presentar mi renuncia y que el Congreso se haga responsable. Con lo cual, obviamente, ya forzaríamos las nuevas elecciones y entraríamos a un escenario para desentrampar todo eso. Doctor Creo Rospigliosi, que esa vendría a ser ya la última posibilidad, ¿no? De acuerdo. Doctor Rospigliosi, usted para que opine sobre lo que ha propuesto su colega, pero además, ¿cuál es el riesgo de la renuncia de la presidenta y de apurar? Porque hoy sobre caliente, la mayoría de la población en efecto dice, ya, que se vayan todos, pero de alguna manera es una respuesta emocional a la crisis. Pero esto trae consecuencias a la larga también. Y siempre se dice que es mejor tomar decisiones con la cabeza fría. ¿Cuál es su último análisis, por favor, antes de que nos gane el tiempo? Absolutamente de acuerdo. Estamos entrando a una manera irracional de tomar decisiones de país. Yo invocaría a buscar la concordia.
Así como la concordia es capaz de hacer crecer las cosas más pequeñas, la discordia es capaz de destruir las cosas más grandes. Estamos a un paso de construir o destruir todo lo que hemos avanzado estos años. Muchas gracias por su participación en Ampliación de Noticias a dos juristas que en sus enfoques nos han dado luces sobre aquello que está en juego institucionalmente en el Congreso ahora.